La joya azul. Capítulo primero. Primera parte. Prólogo. El grupo se había quedado dormido. Al semiorco, como de costumbre, le tocaba realizar el primer turno de guardia, así que se acurrucó sobre el fuego. Agnaruk siempre prefería ser el primero y ninguno de sus compañeros se oponía a esta decisión. En silencio observaba cómo las llamas danzaban elegantemente al son de sus pensamientos, dio un breve sorbo a la taza, catando el contenido lentamente. El sabor del té amargo le hizo recordar viejos tiempos, antes de su primera batalla, incluso antes de que matara por primera vez. En aquella época, durante las noches de verano, su padre y él solían ir a cazar y pescar, muchas veces volvían de vacío y eso era extraño en unos guerreros tan hábiles, pero es que no ponían mucho empeño, era una simple excusa para perderse por los frondosos bosques de su lugar de nacimiento, Valle Nevado. Por la noche ambos se quedaban sentados en silencio observando el fuego. Al final del verano y principio del otoño brillaba una estrella en especial, Astabaran, al oeste entre las dos lunas. Su padre entonces aprovechaba para contarle una leyenda sobre ese héroe con la cual Agnaruk solía quedarse dormido. En una noche como esta, incluso si hacía empeño podía escuchar cómo su voz gutural relataba la siguiente historia. Astabaran era el elegido de los dioses, era un simple mortal como los demás, pero había algo en su interior que lo hacía distinto, el fuego indómito de un dragón. Los dioses nunca le ayudaron en sus hazañas, sencillamente lo consideraron de entre todos su favorito. Con el tiempo llegó a ser un gran guerrero, sus hazañas fueron tales que un día los dioses lo subieron a los cielos para que luchara junto a ellos en las guerras celestiales. Y lo hizo tan bien que como premio le regalaron el don de la inmortalidad y sentarse junto a ellos. Pero Astabaran en vez de eso solo les pidió dos deseos: volver a vivir entre los mortales de manera anónima y cuando estuviera a punto de fallecer, quería hacerlo luchando contra un rival digno. Los dioses quedaron complacidos por su humildad y crearon una estrella en su honor que brilla con especial intensidad a final de verano, que fue cuando Astabaran falleció. Su padre siempre le contaba esta leyenda todas las noches, hasta que Agnaruk llegó a memorizarla. Posteriormente, cuando empezó a viajar y conoció múltiples culturas y sabios, escuchó miles de leyendas, pero nadie conocía la leyenda de Astabaran, hasta llegó a pensar que fue una invención de su padre. El último sorbo de la taza bajaba por su garganta, negó con la cabeza, desde luego él no seguiría los pasos de Astabaran. Seguramente acabaría como su padre, muerto en una emboscada durante la búsqueda de un tesoro perdido que aparecía en un viejo pergamino olvidado. Él de momento sobrevivía como mercenario de poca monta. Inmerso en sus pensamientos, Agnaruk notó que alguien le daba una palmada en la espalda. El semiorco se sorprendió ligeramente. Como precaución llevó su mano a su espada, pero era Inil, la joven que tenía que reemplazarle en la guardia. Se tranquilizó, cedió su sitio al lado del fuego para sentarse al cobijo de un viejo árbol. Empezaba a refrescar así, que se cubrió con su manta y el sueño comenzó a vencerle. ¿Cuentos para niños? Pensó justo antes de cerrar los ojos, si de algo estaba seguro es de que algún día moriría. Capítulo primero. Existen quienes dudan de estos hechos aquí relatados, sus críticas hablan de que no hay indicios de que tan grandes héroes se conocieran antes, pero gracias al mandato del emperador he logrado reunir pruebas que corroboran la total certeza de esta narración. Fragmento del libro, Héroes del Imperio Negro. Autor, KIMN. Arras. La llamada de Debuk era urgente. Al semiorco no le apetecía acudir, puesto que sospechaba más o menos lo que Debuk quería comunicarle, nada bueno. Llegó a la puerta del despacho de su superior, suspiró. Ahora tendría que aceptar las consecuencias de sus actos. Con decisión llamó a la puerta, 2 golpes contundentes. Adelante. Era una voz ronca y firme, de alguien acostumbrado a tomar decisiones desde hacía mucho tiempo. Arras entró en el despacho de Debuk. Como siempre, con la mesa llena de libros, cartas y contratos. Era un enfermo del orden y de registrar con minuciosidad todo lo que sucedía dentro de su compañía de mercenarios. Pero no solamente estaba Debuk en el despacho, le acompañaba el semielfo Laurantas. El tema debía ser grave. Buenas tardes, Arras, por favor toma asiento. Le indicó Debuk sin poner ningún énfasis en las palabras, con lo cual el semiorco no sabía a qué atenerse.
Arras tomó asiento al lado del elfo, quien lo miraba con seriedad. Ambos compartían el mismo rango dentro de la compañía de mercenarios, capitanes. Había 2 capitanes más y un general, de Buck, quien normalmente no acudía a una misión en persona, solía delegar en uno de sus 4 capitanes. Ni Arras, ni Laurantas eran la mano derecha de Buck, aunque tenía gran confianza en ellos 2. Cada capitán tenía bastante independencia en su mando, con lo cual era extraño ver al semielfo presente en esta reunión. Antes de que Arras hablara, de Buck lanzó una carta que acabó aterrizando en el mismo borde de la mesa, con una de sus puntas señalando al semiorco. Arras reconoció el sello, inconfundible, un dragón negro sujetando con sus garras inferiores una rosa a la cual se le caen unos pétalos. Era el sello del emperador negro. Recibí esta carta ayer, Arras. Comentó de Buck con gesto serio. Dudo que el emperador necesite de nuestros servicios. Contestó Arras de manera irónica. A de Buck no le hizo gracia el comentario, se revolvió en su silla y alargó su brazo para alcanzar la carta y abrir su contenido. Según el emperador, hace un mes te reuniste con un grupo de rebeldes, quienes te propusieron liderar una revuelta orca contra el imperio. ¿Es cierto eso? Arras se reclinó, era lo que sospechaba. Efectivamente se había reunido de manera discreta con una delegación orca, le ofrecieron el mando de una insurrección, pero Arras no aceptó su proposición y les recomendó que no lo intentaran. De momento el Imperio Negro era demasiado poderoso. Es cierto, rechacé la oferta, solo me reuní con ellos por la amistad que me unía a uno de los miembros del grupo. Eso al emperador no le importa. Nos ha amenazado con acabar con todos nosotros si vuelve a suceder algo así. El tono de Buck era de enfado, pero eso no es lo grave es que uno de mis capitanes se reúne con un grupo de rebeldes y no me informa de nada, eso es una insolencia. Al acabar la frase de Buck golpeó la mesa con vehemencia. Arras, comprendemos tu situación, pero recuerda que estás desterrado, cualquier reunión por tu parte puede ser considerada por el emperador como un acto de traición. El principal traidor contra el imperio es el propio emperador. Replicó Arras con firmeza. Era cierto que reunirse con los rebeldes fue un riesgo, pero él no lo había buscado y además había rechazado un plan totalmente inviable. De Buck parecía más tranquilo, continuó con un tono más conciliador. Todos sabemos lo que sucedió con tu padre y tus sospechas, pero debes ser más cuidadoso, no estamos tan lejos del Imperio Negro y el emperador tiene mucha más influencia dentro de Almere de la que imaginas. Laurantas tocó el hombro de Arras en modo de apoyo, quien con un gesto rápido se separó lo suficiente. Con tolerar a alguien con sangre elfa llegaba, no necesitaba su condescendencia. Creemos que es conveniente que desaparezcas un tiempo de la escena. Le comunicó el semielfo. Es mejor así. De Buck no tenía muchas ganas de hablar, el semielfo continuó. Tienes que ir al este, más allá del mar de hielo. De Buck considera que debemos reclutar a un nuevo mercenario. Eso no es misión para un capitán. Laurantas giró la cabeza y sus ojos se posaron en de Buck. Nunca pensó tener que actuar así con Arras, pero quien dirigía esta compañía desde hace más de 20 años era él. Es la misión que yo considero que debes hacer, los detalles los tendrás mañana. Si es cierto la mitad de lo que dicen de ese muchacho, será una gran incorporación para nuestra compañía. El semielfo sonrió burlonamente. Tendrás un súbdito fiel, si fueras rey. De Buck levantó la mano para que el semielfo cerrara la boca. La mirada de Arras era de desdén, evidentemente era un castigo. A de Buck no le gustaba recibir amenazas de nadie, pero aún menos los juegos a sus espaldas. Arras aceptó la derrota. La próxima vez tendría que ser más cuidadoso o mejor no reunirse con nadie. El semiorco se levantó y salió del despacho sin despedirse. Solo se quedaron de Buck y el semielfo, mirándose fijamente. Algún día regresará al Imperio Negro si el emperador no lo asesina antes. De Buck no contestó a Laurantas, sencillamente guardó la carta del emperador en un cajón bajo llave. Algún día, pero no ahora.